más de Mirador Argentino de Transporte. Vamos a aprovechar una persona que es muy rica en historia, no solamente dentro del ferrocarril, sino de la historia de la gente que hizo este país, que trabajó en el ferrocarril argentino. Contanos algo que estuvimos hablando mientras estábamos haciendo el interludio entre un programa y el otro. ¿Qué fue la punta de rieles allá, cerca del río Colorado? Me contaste una anécdota, que ahí estuvo un familiar tuyo que hizo un trabajo. Contanos qué hizo. Bueno, esa línea era del ferrocarril Pacífico, que salía para allá de Bahía Blanca hacia Viedma, digamos, ¿no? Empezó el Pacífico con ella, hasta que después se trasladó todo al sur, ¿no? Y en ese ramal, cuando llegaron al río Colorado, tuvieron que hacer un gran puente, que está todavía ahí, el mismo puente. Y bueno, yo tengo fotos de mi abuelo sentado arriba con otros ingenieros en la inauguración de ese puente, ¿no? Y bueno, al final quedó ahí, no se siguió para adelante, y después cuando se entregó esa vía al Ferrocarril Sur, que mi abuelo estuvo a cargo, le pusieron a cargo de entregar todo el material, después pasó al sur, ¿no es cierto? Eso lo dejaron ahí. El por qué hicieron eso, la verdad que no sé, porque eso hubiera sido una cuestión que o económico o que no le servía. A veces se hacían estudios incompletos sobre el tema de las trazas ferroviarias, a veces no eran convenientes continuarlas. Era bueno, dejémosla como punta de rieles, cruzamos el río, pero bueno, hasta ahí una estación cercana y se terminaba la cosa. Ahí está. Entonces, bueno, las puntas de rieles en la zona de cordillera son medias extrañas, pero son así. Y aparte tienen uniones, recorridos en diamante. Es muy distinto a la Mesopotamia, que es, por ejemplo, es en círculo. Claro, no había forma de cruzar si no era por la balsa ferry, hasta que en los 70 se hizo el puente, pero en realidad eran en circuito, o sea, movían todo cerca para arrimar a un puerto o algún lugar donde podían desembarcar la mercancía y seguir. Es así. Bueno, mira, yo tengo una anécdota, por ejemplo, de una gran locomotora que la donó la fábrica Baldwin, Torcha Ancha, que le decían el Big Bus, que era una 484, que vino a parar, lo mandaron al Roca, el Roca lo rechazó, lo mandaron al Mitre, el Mitre también lo rechazó. Y bueno, después se comunicaron, grande la máquina, ¿no? Se comunicaron con mi abuelo, que era superintendente de tráfico acá en Alianza en ese momento, en sus últimos trabajos, y se lo informaron a él si él lo quería recibir. Venga. Y dijo que sí. Mi abuelo dijo que sí. Lo trajeron ahí a la Alianza y bueno, se puso a punto. Vinieron los inspectores del Estado para controlar, porque veían que tenía algunas pérdidas de agua en la caldera, en los costados, pero no era agua, era el mismo evaporación del agua del mar en el viaje que tuvo en el barco, que cuando se calentó empezó a condensar toda la aislación y empezó a secar. Empezó a sacar, claro, eso es el agua. Bueno, entonces mi abuelo estaba encantado con esta máquina, lo pusieron en condiciones y lo pusieron enfrente del Libertador o uno de esos trenes a Mendoza. Qué hermoso bicharraco, ver eso. Y según su parte diario, dice que el tren era magnífico, batió todas las marcas, anduvo perfectamente bien hasta allá y bueno, después regresó. Todo fenómeno, y después no. Los ingleses no lo querían porque no era material inglés. Pero claro, pero era del Estado. Y el Estado tampoco no lo quería porque todos lo habían rechazado. Y ha de conocer lo que pasó con ella, que se le envió al puerto, quedó ahí abandonado y un día, como siempre hay alguno que vino y le tiró tenía un poco de petróleo, porque era petróleo, ¿no? Prendió fuego el tender y se quemó toda esa parte, ¿viste? Y bueno, ahí terminó. Pero es una anécdota que yo tenía en mente de contarte, ¿viste? Qué linda anécdota. Baldwin, todos sabemos, es una máquina buena, son americanas, bueno. Pero claro, el inglés no estaba acostumbrado a sus máquinas, no los iba a sacar de clase. Aunque hoy en día andan arriba de Hitachis allá, raro, pero sí, los Intercity son Hitachi.
No, hoy es impresionante en Inglaterra las fábricas japonesas de trenes que hay, que yo los he cruzado, he andado en muchos trenes allá, no, hasta hace 5 años atrás estuve allá, y es impresionante la fábrica de Hitachi, de esto, del otro, hay de todos lados. Bueno, volvamos a las Pampas. Sí. Contanos un poco los devenires que vos tuviste dentro de tu vida laboral. Habíamos hablado del campo. Estuviste trabajando con las vacas y llevabas y traías animales. ¿Qué más te unió al ferrocarril? ¿Qué más hice con el ferrocarril? Sí, señor. Bueno, nosotros usábamos... Sé que hiciste más cosas, por eso. Después vamos a... bueno, la verdad que hasta ese punto que te he contado, que viajé con ese tren especial de Hacienda hacia el sur, hasta Concepción del Uruguay, después vino la decadencia, completamente. Empezó a caer todo, lamentablemente. Ahí empezamos nosotros, las empresas, empezaron a usar camiones. Yo lamenté tanto de eso. Eso fue en la época, para contextualizarlo. En los 70. Los 70. Cuando pasó la época, digamos, bueno, la época de la intervención. ¿No fue para Narkin? ¿O yo estoy equivocado? Inició con eso. Mi querido amigo que está cruzado mío ahí, sentado, él sabe muy bien de todo eso. Vamos a hacer una entrevista. Sí. Hay mucha gente acá que tiene historia. Usted no sabe. Bueno. Y eso se decayó todo, incluso la línea esta que cruzaba por el campo, cada vez hubo menos movimiento. Nosotros nos traía todos los, 3 veces a la semana venía un coche motor Fiat con la correspondencia. Y bueno, yo me iba a la estación, había una estafeta, me entregaban las correspondencias y bueno, y yo también, para contarte algo que me salió ahora, porque tantas cosas a veces no me acuerdo, esa zona donde yo laburaba, había muchísimas víboras venenosas, la especie de yarará. Entonces yo estaba en contacto con el Instituto Malbrán y tenía 5 o 6 latas siempre disponibles. Y las cazaba, yo iba y las cazaba. Tenía con una varita, con una piola, con un lacito le hacía y los levantaba, los pasaba por el cuerpo al medio y ahí los levantaba y lo ponía dentro de la lata y eso tenía flete gratis en el ferrocarril. Porque iba a licitar, porque era para hacer los sueros antiofídicos. Exacto. Y bueno, y un día no me mandaban más las latas y yo le mandaba, usábamos telegramas en ese tiempo, mandaba el telegrama, claro. Nada. Bueno, me vengo para acá y me voy al instituto. Y tenía toda la documentación de los números de las latas y todo. Bueno, señor, pase por acá, pasé a una oficina, esperé un ratito. Después viene un señor y dice, señor, venga conmigo. Me llevó por un patio, unos pasillos, llegamos al fondo y empecé a sentir un olor a podrido. Un olor a podrido terrible. Bueno, dije, ¿qué pasa acá? Andan mal las cloacas, ¿viste? O qué sé yo. Bueno, llevate las latas, no me imagino. Es el Instituto Malbrán, ¿no? Malbrán. Sí. Resulta que me dice... Hoy en día es otra historia, ¿eh? Bueno, pero sí, bueno, está bien. Eso es lo que me pasó en los 70. Miro así y las latas estaban hasta el techo, todas apiladas. Dice, ahí adentro están todas las víboras muertas, podridas, porque no se siguió más con ese tema. Usándola, sacando el suero, el veneno para hacer suero. Claro. ¿Por qué razón? No sé, porque hubo una intervención que no funcionó la cosa. Bueno, es debido a eso que no le hemos mandado más las latas. Y no creo que se manden nunca más. O sea que de otra manera ya está. Bueno, eso fue una cosa un poco triste para mí porque yo pensaba que estaba dando una mano al país para que hagan, porque... Viste que a veces pasa esas cosas, que uno está haciendo algo y después te sentís como traicionado, dolido, por decir, el bichito me lo llevaba, pero era porque si el animal muerde a una persona, siempre a la vuelta de todo esto, se supone que hubo una investigación, se hizo un suero donde salva la vida de esa persona, y vos te enterás de la peor manera de que después, por lo que siempre pasa, la burocracia hace de que por lo menos se dice menos caso más bichito. Exacto. Y listo. Pero sí, eso, quédate tranquilo que en el Estado pasa y pasará.
Es así. Sí. Y bueno, eso es digamos, te muestro algo de lo bien que transportaba el tren, que incluso una vez me tenía que ir a Buenos Aires urgente, viene el coche motor y me dice el jefe de la estación, o el auxiliar, en una estación que se llamaba Los Conquistadores, ahí en el centro de la provincia de Entre Ríos. Me dice, ¿por qué no se toma el coche motor? Le doy el boleto y usted se va hasta Paraná. En Paraná hay un colectivo que pasa por el túnel fluvial. El túnel fluvial, y usted toma al otro lado, toma el Mitre o el Belgrano. Están los dos trenes ahí. Sí. Y bueno, eso es lo que hice. Pero lo más lindo que era, en el coche motor íbamos 3 pasajeros nada más. Y iba, porque parecía que volaba, ¿viste? Bueno, llegamos allá, me subo al colectivo y al colectivo éramos los 3 nomás. Porque todos seguían, claro, iban cruzando de provincia. Sí, pero pasó el túnel y decía máxima 60, mínima 40. Y íbamos como a 100. Y yo le digo al chofer, pero mire que usted estaba yendo a demasiada velocidad, ahí dice 60. No importa, ya estamos arreglados todo, porque hay poco tráfico en el túnel y podían ir más rápido. Sí. Bueno, llego allá, voy a sacar pasaje, el tren completo. Pero viene el guarda y dice, mire, métese en algún pasillito ahí. Pensé que uno va a bajar, después típica. Bueno, eso, porque ustedes lo cuentan con hoy intervengo un poco más. Lo cuentan en el ferrocarril, pero en realidad los micro de larga distancia, me ha pasado. Sí. En una época me ha pasado de viajar con gente y decir, bueno, pero siéntese un rato, le cedo mi asiento. No, está bien, porque yo sé que en tal lugar baja tal gente y me voy a poder sentar. Claro, pues yo iba de Buenos Aires a Corrientes, o de Buenos Aires a Misiones, entonces le decía, mire, tantos kilómetros no va a aguantar para esa persona. No, era que ponerle, pasando a Zárate, alguno se bajaba, entonces como que ya estaba. Bueno, te cuento otra anécdota, que poco lo han de acordarse, ojalá que sí, que en un momento dado el sistema de ferries acá no funcionaba. Entonces nos llevaban con un barco de la carrera, con esos... con la rueda acá, como del río Mississippi. Este barco que particularmente se llamaba el Washington, y nos llevó hasta Concepción del Uruguay. Y ahí nos subíamos al tren ahí. Y mi padre conocía de todo este tema. Entonces mi padre cuando subimos al tren, cuando bajamos del barco, mi padre dice, andá corriendo al tren, a todo lo que das, subiste al tren. Porque era un tren que se juntaba con otro tren en Concordia. Claro, esperaba uno al otro. Sí. Armaban el sándwich y seguían. Dice, entrá dentro del coche, que son coches de asiento de madera, era un coche de segunda. Entonces ponete en un asiento de 4, hacete como una araña ahí, estirate todo y ponete ahí, porque ahora venimos los restos de la familia y nos sentamos todos montados. Claro, venía con los bagajes dentro, claro. Bueno, y hizo así. Y para vos era enganchar un segunda, era ni hablar, era el príncipe legal. Era. Y entra la gente. Nene, ¿qué está haciendo ahí? Ponete a un lado que vamos a sentar. No, mi mamá, dijo mi papá, qué sé yo lo que le decía. Bueno, y la cuestión es que nos sentamos todos ahí. Y bueno, y ahí salió el tren, ¿viste? Y bueno, es una cosa que me pasó en uno de los viajes en ese momento. Bueno, el Belgrano era muy normal, cuando estabas en Charaday o Charate, esos lugares que el baño tenían la costumbre, no sé por qué, lo pintaban de negro. De noche no había iluminación eléctrica. Y estaba el coche esperando que venga la locomotora a vapor a levantarlo y sacarlo para llevar a Presidente Roque Sespeña y ahí a Resistencia. Porque ahí combinaban con el tren Cinta de Plata, creo que venían para Buenos Aires. Bueno, y resulta que en la oscuridad total, o sea, no se veía ni lo que había dentro del baño, pintado de negro, de noche. Y estar sentado en la oscuridad dentro de un coche de madera de época del Belgrano, que era viste, decías, pero con la linternita andaba. Sí, eso me contaba mi padre, me contaba que pues ellos hacían viajes a Villa Berté. Y era así el viajar. Ahora tenés colectivo, ves las luces, ¿viste? Sí. Poco más te bajan con un plato volador ahí, pero en esa época, como contás vos, era así. Y era asiento de segunda, y vos pasabas el vagón, o sea, la locomotora y el vagón le pegaba a todas porque no andaba todos los días, y crecía en la época, crecían las cañas, y le pegaba las cañas al vagón, y así todo era así. Mira, en el año 58, si no me acuerdo mal, 57, 58, fue uno de los días más calurosos en verano, en febrero, fue uno de los días más calurosos que tuvo Buenos Aires, que llegó a 43 o algo así, una cosa de loco. Bueno,
Y nosotros veníamos viajando con el tren de General Artigas para acá. Y claro, esos trenes de coche madera, lejos de tener aire ni nada de lo más. Bueno, las bebidas que tenían frías en el comedor era todo con las barras de hielo, sí, porque no había otra cosa. Y bueno, y yo me acuerdo que era chiquita y andaba yo mirando y decía, papá, qué calor que hace. Bueno, abrió las puertas, viste, todas las ventanas para que corre el aire, pero el aire era todo caliente. Caliente. Y bueno, yo empecé a caminar y de repente veía que las señoras andaban caminando todo de ropa interior. Habían sacado toda la ropa, andaban caminando de ropa interior. Y le digo, papá, ¿por qué la señora está vestida así? Decía, porque no entendía nada, ¿viste? Y mi papá dice, no, hace mucho calor. Nada más. ¿Qué te iba a explicar? Pero fue terrible, ese viaje fue terrible. Pedíamos bebida, no había nada para tomar, nada. No, porque era otro país también. Pero, o sea, lamentablemente en parte de ese país queda muy al norte, porque bueno, el norte está abandonado. Sí. Pero claro, no había agua potable, no había un montón de cosas. No. O sea que bueno, ahora ciudades, cada tantos kilómetros encontrás que hay. Sí. Pero la realidad era esa, claro, decías. No. Ahora si no viajás con algo que tenga aire acondicionado, no te mueves el sillón de tu casa, no es que no vas ni a la estación. Mirá, yo el último viaje que hice en un coche de madera, un dormitorio de madera, venía viajando, iba viajando hacia una ciudad que se llama Chajarí en Entre Ríos. En esa zona yo me bajaba también a hacer mis trabajos en el campo, ¿no? Y iba viajando y teníamos un coche de madera y habían enganchado uno de los primeros coches con aire acondicionado, haber sido de, no sé, Hitachi, uno de esos, claro, de Urquiza, uno de los primeros. Y bueno, yo viajaba, como iba solo, siempre ponía otra persona en el dormitorio conmigo. Una persona grande conmigo, ¿viste? Y el hombre grande me dice, señor, que usted, ¿no le gustaría viajar en un coche con aire acondicionado, de los más modernos que hay? Porque yo tengo a mi amigo que está con el aire acondicionado allá, pero me extraña a mí porque quiere viajar conmigo acá. Entonces yo, no conscientemente, no lo que iba a pasar después, dije, sí, está bien, voy para allá. Y me fui para allá. Y bueno, regio, un coche que hasta tenía unos dibujos en el costado, era una cosa de loco, ¿viste? Pero ellos no, ellos quedaron en el viejo coche con esos ventiladorcitos, ¿viste? Sí, las cosas eléctricas. Sí. Y bueno. Claro, estaban acostumbrados. Sí. Y claro, pero el coche moderno es otra cosa. Pero bueno, a ver, tu paso por el Ferroclub, ¿qué balance te dejó? No, yo tengo un gran cariño, obviamente, por todo este material que está a custodio que hemos rescatado, que en realidad acá tenemos una cantidad de cosas que no los tiene poco y nada en el mundo nadie, y que bueno, esto tiene que pasar a otras generaciones, tiene que haber más interés en realidad en el mantenimiento y cuidado de todo esto, que no es fácil porque tiene un costo muy mayor y no tenemos ninguna ayuda de absolutamente de nadie, salvo nuestros propios bolsillos, que ya estamos medio vacíos. Están quedando flacos los bolsillos. No es como antes cuando trabajábamos, claro. que acá mi amigo Leopoldo te puede contar. Antes era más fácil la cosa, hoy en día no es. Y bueno, tratamos de mantener lo que tenemos. Nosotros hemos bajado unos cuantos escalones de lo real hasta lo de juguetes, podemos decir, las maquetas. Sí, están atrás, ustedes están viendo entonces todo el programa. Sí. Ya vamos a hablar con la gente de las maquetas, sí. Que tienen que ver ellos también. Pero bueno, es muy lindo también todo eso, todo se puede integrar, todo, se puede tener todo junto perfectamente. Y sí, esto es el club, la verdad que me he hecho una montaña de amigos acá, mucha gente que están y que no están más con nosotros, nos hemos, bueno, es algo fabuloso, mira, es algo fabuloso, que se lo recomiendo a cualquiera que esté mirando esto, que por favor, el que quiera venir, que le interesa esto,
que venga y nosotros les vamos a dar los primeros pasos a seguir con esto que hace falta y que no se termine. Bien. Ahora, ¿qué están haciendo acá con las maquetas? Vamos a arrancar ahora ya que vamos a ir cambiando de... Bueno, las maquetas las tenemos un poco reducido porque tenemos 2 escalas acá, 0 atrás mío y H0 atrás tuyo, que eso es más fácil porque es mucho más pequeño. El 0 no es muy común, pero bueno, es más lindo porque representa más una cosa más grande. Es más vistoso. Es más vistoso, pero también el H0 también es muy lindo. Yo tengo las 2 cosas en mi casa, también los tengo, así que incluso tengo mi dormitorio rodeado de trenes. Y tengo un gato que lo cría entre los trenes y es un gato ferroviario porque le gusta que yo ande con los trenes y cuando no lo ando me anda gritando ahí. Porque se acostumbró a sentir el ruido del éxito. Sí, ya está grande, ya tiene 14 años, pero sigue mirándome de reojo como diciendo, y bueno, ¿para cuándo? ¿Viste? Claro, está todos los fierros, claro, dale una vuelta. Claro, y sí, eso sí. Lo que pasa es que vos sabés que para arrancar esto tenés que primero pulir la vía, fijarte todo. Bueno, es todo parte del mantenimiento, es todo lo que hay que hacer. Hay que hacerlo, lamentablemente con todo este tema que tuvimos, que pasamos todos, nos hemos estamos un poco relajados con todo, pero ya vamos a darlo. Me pasa con el tema de las entrevistas, me pasa, que a veces digo, bueno, salgo esta semana y a veces la gente que todavía no se anima, están ahí. Pero ya lo vamos si Dios quiere, vamos a darle el paso para adelante y ojalá que en este mundo se termine una vez y que podemos volver a la normalidad. ¿Viste? Vamos a terminar una normalidad de vacunas. Cada tantos meses una vacuna hasta que el virus ya no haga más nada. Sí. Hasta que el cuerpo se haga inmune. Exactamente. Así pasó con las grandes pestes. Sí. Pasa que ahora se acortan las pandemias. Claro, las pandemias se van acortando en tiempo porque por la tecnología, para sacar antes una vacuna tardaba 4 décadas, ahora la sacás en 2 años. Exacto. Porque ya hay mucho de base, mucho estudiado, mucho trabajo. Bueno, volviendo al tema ferroviario, sobre lo que es maquetas, ¿qué preferís vos? ¿El 0 o el H0? No, me gustan las 2, porque yo tengo las 2. Incluso tengo otra escala que no está acá, que podríamos llamarlo la P, por ejemplo. Es una chiquitita, ¿no? No, es más grande que la O. Ah, es más grande que la O. Estaba confundiéndome con hace muchos años. Pero bueno, yo le pongo la P porque el que lo construyó, la de los tranvías, es unos tranvías que lo hacía un hombre en Montevideo, Uruguay. Y bueno, yo le llegué a comprar un tramo largo que pensaba ponerlo con perfiles todo acá arriba. Es una idea que tengo, si me lo permiten los... ¿Para llevar la cerveza? ¿En tamaño para hacer un jarro? Sí, pero para correrlo el tren... Ah, sí, de vista. Ya sé qué medidas me estás hablando, sí, yo lo conozco. Un tren que vaya y venga, ¿viste? Y un tranvía, perdón. Sí. Y bueno, tengo esa que es muy lindo, representa un tranvía que fue acá en Buenos Aires un tiempo, parecido al modelo. ¿Parecido a uno del Anglo? Sí. Y un día lo voy a traer para que lo vean todos, ¿viste? Muy, muy lindo, muy bonito. Funciona una barbaridad. Lo hizo un artesano de Montevideo, que no sé si el señor todavía vive porque no tengo más contacto con él. Un saludo, vamos a aprovechar. Un saludo a la gente de Uruguay, de Montevideo, que una vez nos dio imágenes para hablar. Lo nombraste las Artigas. Ajá. Cuando yo hice un documental sobre la estación Urquiza y la historia del prócer, el prócer de ambos márgenes del río, y terminó su vida en Paraguay, le pedí imágenes a que no nos conocemos, a un uruguayo entusiasta de esto. Me las concedió y nada, un saludo a la gente de Uruguay por eso. Bueno, yo por mi parte también los saludo, porque tengo mi hermano y mi hermana y mis sobrinos todos viviendo ahí en Montevideo y alrededores. Y mucha gente de Uruguay me conoce a mí de hace muchísimos años, en esos clubes que tenían en Peñarol y Montevideo propiamente. Yo tengo una conexión con la gente de Paysandú. Sí, bueno, también a ellos los conozco.
cuando fuimos a la fiesta del tren en Base Bilbaso, ¿te acordás? Ahí los conocimos, sí. Saludos a ellos también. Saludos a todos los que se acuerden de mí, saludos a todos. Saludos para todos. Uno va saludando como el Papa, ¿viste? No, lo que pasa es que en el mundo ferroviario hay mucha gente. Tengo, la verdad que de nombres no me acuerdo todo, ¿viste? Pero en el corazón están. Acá tenés un estadio con tu apellido. Bueno, eso es aparte, porque mis antepasados, de parte de mi padre, fueron los que trajeron el fútbol a la Argentina. Dale, redondeame eso. Y mi abuelo era delantero del equipo del Alumni. El primer equipo de fútbol. El primer, antes que Racing, porque todos hablan de la academia. No, antes que Racing fue el Alumni. Y si vos entras en la página de Clarín, vas a encontrar una persona con mi apellido. Dickinson, ¿sí? Que jugando en Montevideo, la selección amateur argentina le ganó al de Uruguay 6-0. Y mi abuelo fue el que hizo el primer gol de los 6. Jugaba el hombre. Sí, el delantero, sí. Muy buen jugador de fútbol. Y bueno, y en los años 30, cuando se hizo el primer mundial, que perdía la Argentina, mi abuelo estaba sentado en el palco presidencial junto con el presidente. Lo habían invitado. Mirá. Y el público argentino que estaba presente empezó a gritar. Como perdía Argentina, gritaban: póngalo a Dickinson, póngalo a Dickinson. Pero mi abuelo ya estaba retirado, porque era como si hubiera sido un Maradona o un Messi de hoy, ¿viste? Claro, el hombre estaba ahí. Sí. Mirá vos, qué locura. Y bueno, lo último que se vivió así similar fue con Palermo en Boca, que alcanzó a Pancho Varales con los goles, una cosa así. Sí, es verdad lo que estás contando. Y bueno, y después un tío abuelo mío, hermano de mi abuelo, donó una propiedad que tenía en Salto, Uruguay, y ahí el estadio ese se llama Estadio Ernesto Dickinson. ¿En Salto? En Salto, Uruguay. Lo voy a buscar y lo voy a poner, ¿eh? Mire que lo voy a buscar y lo voy a poner. Salto, Uruguay. Saluda a la gente de Salto. Sí. Así que mira, tenés una historia muy ligada al ferrocarril. Mirá, es tan larga la cosa que no puedo terminar de hablar y que vamos a necesitar, no sé. Sí, seguiremos. Mirá, ya vamos 27 minutos de charla. Varios programas. Vamos a venir, pero no lo vamos a cansar mucho porque después después va a decir, ¿sabes qué? A que corte se acuerda de otras cosas, pues ya me lo hizo. Así que bueno, Peter, no te jodo más por esta semana. Agradecerte, pues me entregaste 2 programas, que es mucho, para una persona que estará hablando y recordando. Comprometerte a seguir contándonos historias sobre lo que es la Patria Grande, ¿no? Para mí es un gran placer, Carlos, por mí, para hablarte de todo esto, porque las cosas hay que hablarlas, no hay que tenerlas guardadas. Entonces el día de mañana, como yo hablé muchas veces con el ingeniero Porta, me contó muchas cosas, y le tuve que preguntar cosas que no le quería decir a nadie. Entonces le digo: ingeniero, ¿por qué se la guarda para usted? Mañana usted no está más, ¿quién va a saber esas cosas? Claro. Entonces yo te hablo de todo hoy y me encanta que vos lo publiques, que le das. Vamos a ir hablando. Y bueno, y te agradezco, por supuesto, otra vez, y cuando quieras, acá estoy. Tenés que cumplir con una cosa que me tenés que traer. Es una foto mía de hace muchos años. Sí, señor. Cuando era más joven. Sí, señor. No, estás igual, Sí, estaba hecho pelota, entonces. Bueno, gente, vamos a hablar internas. Gracias, en serio. No, gracias a vos. Será hasta la próxima emisión de Mirador Argentino Transporte. Mi nombre es Carlos Abramo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao.